San Ramón, Viña del Mar, Vitacura, Ñuñoa, Maipú, Lo-Barnechea, que son comunas donde ha asumido un nuevo alcalde que ha iniciado investigaciones por eventuales fraudes de la administración anterior. De todo esto, ¿qué lleva a que los municipios puedan ser fuentes de presuntas irregularidades? Es lo que vamos a conversar con el ex fiscal y abogado Carlos Gajardo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, además tú eres querellante en uno de estos casos que es el de Viña del Mar. Pero, ¿qué es lo que se da? ¿Cuáles son los comunes denominadores en estos municipios que, son básicamente, no todos, pero tienen recursos y que hemos visto que se están investigando desapariciones de dinero millonarias? Bueno, yo diría que hay varios factores comunes. Lo primero, en general, los municipios desde hace bastante tiempo administran recursos muy importantes. Las cantidades que administran los municipios, sea directamente a través de las municipalidades o indirectamente a través de las corporaciones de derecho privado, de salud, de educación municipal, de otro tipo de materias, de deporte, los montos que se manejan en ellas, incluso en municipalidades más pobres, son efectivamente muy altos. Y junto a eso existe, diría yo, una falta de fiscalización suficiente que lleva, por lo tanto, a que pueda darse un espacio de corrupción importante. Esa combinación de grandes recursos de dinero junto a pocas medidas de fiscalización es evidentemente un terreno muy fértil para la corrupción. Hay que recordar además, Matilde, que en muchos de estos casos nos encontramos con municipios que llevaban muchos años, muchos periodos administrados por un mismo alcalde, y eso termina generando desgraciadamente una especie de feudo, una especie de tratamiento de reyesuelo, donde buena parte del Consejo Municipal también es proclive políticamente al alcalde y consecuencialmente hay pocas herramientas de fiscalización por parte del Consejo Municipal. Ahora, esto también, Carlos, uno lo lleva a pensar, esto es donde ha habido un recambio de alcaldes. Claro. ¿Qué pasa en las comunas donde sigue la misma administración? ¿Debería pedirse a la Contraloría que sea incluso más riguroso en aquellos municipios donde se mantiene la administración? Porque estamos viendo estas investigaciones solamente porque ha habido cambios. Yo diría que es un efecto muy virtuoso que tiene la alternancia en el poder, ¿no? Y es consecuencia directa, recordémoslo, de la modificación legal que se hizo después del 18 de octubre, después del estallido social, que impidió que se produjera más de una tercera reelección. La nueva normativa electoral impide esa tercera reelección y por lo tanto hubo un montón de municipios que necesariamente tuvieron que cambiar de alcalde, aunque no necesariamente de corriente política, como es por ejemplo el municipio de Vitacura, ¿no? Que sigue siendo administrado por partidos de centro derecha, pero el alcalde mismo, Torrealba, que lleva 24 años, cesó en sus funciones. Y eso es virtuoso, ¿no? Porque efectivamente todo ese tiempo de permanencia en el cargo va generando finalmente, diría yo, esta falta de fiscalización suficiente. Por cierto, la Contraloría debiera tener una preocupación especial por estos municipios que llevan harto tiempo con la misma administración. Obviamente son muchos menos ahora después de este cambio legislativo. Pero yo diría que también en general las facultades que tiene la Contraloría, las horas hombre que puede dedicar a estas investigaciones, a estas fiscalizaciones, no son las suficientes. El país tiene 346 municipios con distintos volúmenes cada uno de ellos y es evidente que si bien la Contraloría hace sus mejores esfuerzos, probablemente necesitaríamos mejores herramientas en cuanto a personal, ¿no es cierto?, más manos pudiendo hacer esta tarea, pero también mejores herramientas para hacer esta investigación. Solo un ejemplo en esto, Matilde. La Contraloría ha reclamado permanentemente que no puede revisar las cuentas corrientes de los organismos públicos, que es una cuestión bastante evidente que podría tener ese acceso, ¿no? No estamos hablando de las cuentas corrientes personales de los funcionarios públicos, para lo cual, por cierto, se requiere autorización judicial. Estamos hablando de las cuentas públicas, de las cuentas corrientes públicas que tiene una determinada organización, el municipio o lo que sea, y eso evidentemente necesita, diría yo, cierta reforma legislativa que le den más herramientas a la Contraloría, más
dientes finalmente al león para que pueda morder. Esto se da básicamente a través de triangulaciones con corporaciones. ¿Esa es más o menos la forma que han tenido en común todos los casos? Yo diría que hay distintas modalidades. Una forma, por cierto, tiene que ver con que los dineros que son administrados por las corporaciones municipales, ex profeso, se realiza de esa manera para tener una mayor agilidad, una menor burocracia en el trámite de esas platas, ¿no? Por eso todos los municipios han formado estas corporaciones municipales que son de derecho privado y que permiten administrar con mayor rapidez, con mayor eficacia los fondos, pero que, por cierto, eso implica una mucho menor posibilidad de control. De hecho, por ejemplo, las herramientas de transparencia que son obligatorias para las instituciones públicas, publicar, por ejemplo, el listado de sueldos que tiene cada uno de los funcionarios públicos, no rige exactamente igual para las corporaciones de derecho privado. Hay entonces distintas formas en que podríamos hacer que existiera más luz sobre el manejo de los recursos en estas corporaciones. Sin perjuicio de ello, también, por cierto, hay todo un ámbito que tiene que ver con las posibles irregularidades que se cometen en las licitaciones, ¿no? El caso de las luminarias que se ha investigado en distintos municipios del país da cuenta de eso. El caso de San Ramón es un caso también de cohecho a partir de licitaciones que se entregan dirigidamente a determinadas personas. Y yo creo que en el caso de la Municipalidad de Vitacura habrá que investigar cuál es el origen de esos 5 millones de pesos que se entregaban en efectivo, ¿no? Puede corresponder a dineros municipales que estén siendo mal utilizados, y en ese caso estaríamos en presencia de una malversación de caudales públicos, pero perfectamente también podría ser dineros que se estén recibiendo de particulares por algún permiso o licitación que se haya concedido, en cuyo caso estaríamos más bien en presencia de un delito de cohecho. 5 millones de pesos mensualmente durante al menos 3 años. Eso fue lo que denunció una de las funcionarias de la misma municipalidad, Carlos. Dos cosas. Uno, siempre, claro, esto se sabe porque alguien habla, alguien cuenta. Y eso, claro, también nos da una señal de alerta de que la fiscalización y los controles no están siendo lo suficiente. Y lo segundo, ella al hacer esta denuncia, de alguna manera, no sé si la exculpa, pero baja un poco su responsabilidad en caso de constituirse un ilícito. Es muy interesante tu pregunta, Matilde, porque yo diría que el combate a la corrupción exige justamente promover, facilitar este tipo de informaciones, de que fluyan estas informaciones, ¿no? La ley debiera tener mecanismos mucho más expeditos para que se puedan producir, por ejemplo, a través de canales de denuncia que pudieran asegurar un mayor anonimato a esta información, o derechamente en el ámbito penal también favorecer la delación compensada, porque efectivamente lo que hace esta funcionaria, que no es de un cargo menor, ¿no? Ella era directora de la Dideco, de la Dirección de Desarrollo Comunal, un cargo importante en la municipalidad, es hacer esta autodenuncia donde ella efectivamente reconoce estar participando de un hecho irregular. No está bien y es constitutivo de delito, si esto se termina probando, que ella participa en esta entrega de 5 millones de pesos en efectivo que tiene un origen, si es que esto se comprueba obviamente, ilícito. Entonces, lo que digo yo es que el sistema debiera favorecer este tipo de informaciones, este tipo de autodenuncias, a mi juicio, brindando incluso exención de responsabilidad penal para quien hace esta autodenuncia, ¿no? En nuestro sistema jurídico eso no está suficientemente establecido. La Fiscalía podría perseguir la responsabilidad, en este caso también de la persona que ha hecho esta autodenuncia, y eso a mí me parece que tiene poca lógica. La Fiscalía puede tomar decisiones y puede decidir no hacer persecución en contra de ella, ¿no? O darle un tratamiento mucho más benigno. Yo creo que es importante como señal, no solo para Antonia Larraín, sino que sobre todo para las otras personas que tengan información y que quieran cooperar, que el tratamiento que se le dé
en este caso Antonia Larraín, sea muy benigno por parte de la Fiscalía. Carlos, te quiero cambiar absolutamente de tema porque durante la tarde nos llamó mucho la atención un tuit del candidato a la presidencia, Franco Parisi, en que publicaba, y aquí está el tuit: somos los que queremos cambiar Chile y esto lo hacemos entre todos. Si quieres hacer tu aporte en la siguiente cuenta Vista Santander, Luis Antonio Moreno, presidente del partido, el número de la cuenta, el RUT y el correo para poner la recaudación. Esto es absolutamente ilegal, ¿no? Es absolutamente ilegal porque nuestro sistema tiene una ley de financiamiento tanto de partidos políticos como de campañas presidenciales que establece una serie de formas, requisitos para que, por ejemplo, se efectúen donaciones a esas campañas o partidos políticos. Hemos tenido, no hace mucho tiempo, en el periodo reciente, problemas graves de financiamiento ilegal a la política a través de empresas con mecanismos de boletas ideológicamente falsas, etcétera, que evidentemente condicionan además después el accionar de ese candidato o de ese partido. Pues bien, eso se intenta regular estableciendo, por ejemplo, por parte del CERVEL, cuentas únicas que deben estar registradas a nombre del partido donde deban dirigirse esos donativos, y además la publicidad de determinados montos hacia arriba de ellos. Entonces, no es correcto y se presta para muchísimas irregularidades y puede ser incluso constitutivo de delitos el que se esté dando la cuenta de una persona particular para financiar tanto a una campaña política como a un candidato presidencial o al partido mismo, ¿no? Se ha dado en las propias explicaciones de las redes sociales como explicación diciendo que esto se ha hecho porque aún no han podido abrir una cuenta, pero esa explicación es absolutamente insuficiente. Lo que está sucediendo de irregular, a mí me parece importante que el CERVEL tome cartas en el asunto, ¿no? Esto no es posible de permitir. Abrió una investigación el CERVEL, vamos a indagar más antecedentes, pero Franco Parisi borró el tuit. Ya, por lo tanto, no sé si eso lo exculpa, si fue solamente un error, una falta, pero ya claramente no sigue con esta campaña. Bueno, dentro de lo malo es una buena noticia, y dentro de lo malo también me parece relevante que estas cosas inmediatamente generen ruido en la ciudadanía, ¿no es cierto? La nueva política que se está intentando levantar en Chile puede tener los mismos vicios o peores de los que tenía la antigua, ¿no? Y creo que por lo tanto el marco jurídico y la acción que tienen que tener la ciudadanía por una parte y los encargados de esa fiscalización y control, el CERVEL directamente y posteriormente en su caso la Fiscalía y los tribunales de justicia, no debe dejar espacio para que estas cosas ocurran. Hemos visto lo delicado que es, lo dañino que es para la democracia que la política se financie de una manera irregular y que esto esté ocurriendo en las nuevas personas que se están integrando a la política. A mí me parece muy lamentable, ¿no? Una reflexión semejante se puede hacer respecto a lo que ocurrió con la lista del pueblo y la forma en que se juntaron las firmas para la candidatura de su candidato fallido, Diego Ancalao. La nueva política puede ser y tener los mismos vicios que tenía la antigua, y creo que nuestras instituciones, el CERVEL particularmente, la Fiscalía también, deben estar muy atentos a evitar que estas conductas proliferen. Bueno, lo bueno es que las alertas salieron temprano, tanto en la lista del pueblo como en este caso. Carlos Gajardo, te queremos agradecer a esta hora de la tarde que hayas conversado sobre estos casos. Bueno, siempre es interesante conversar contigo y vamos a ver qué es lo que pasa en las investigaciones donde se han abierto indagatorias para ver los fondos de los municipios que están faltando. Sobre todo se dieron cuenta los alcaldes que venían. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti por la invitación, Matilde, que estés muy bien. Y así llegamos al final de esta edición de Hoy es Noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya llega Mario Arregada, todas las noticias internacionales, todo lo que ha pasado en Estados Unidos con las inundaciones, y luego a las 7 de la tarde más Hoy es Noticia. Nosotros nos reencontramos mañana.